bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy es mi último día antes de mi semana final de este semestre, o más bien el último día del semestre. Mañana es el último día de clases de este semestre del otoño. Entonces, estoy muy emocionada porque tengo muchos proyectos muy interesantes y yo pienso que te va a gustar, y porque tiene que ver con temas muy interesantes. Entonces, primero que nada, mi primer proyecto es un proyecto para una clase que se llama Language Sustainability, y es una clase donde aprendemos sobre los idiomas que están en peligro de extinción. Es decir, que hay muchos idiomas, más idiomas indígenas de que puedes imaginar. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos había como miles y miles de idiomas de las personas nativas de aquí, que antes de la conquista había tantas personas bien felices viviendo su vida aquí en este país y en esta área, en este paisaje, y también en Centroamérica y en Suramérica. Había en Canadá, Estados Unidos, México, lo que es hoy en día estos países. Antes eran países de gente que vivían aquí. Luego llegaron los conquistadores y eran unos hijos y robaron el terreno, mataron todos, les dieron enfermedades y quitaron su idioma y su cultura. Y sigue pasando porque estamos perdiendo muchos idiomas indígenas todavía hoy en día. Tú tal vez no sabes, o tal vez sí sabes, porque tal vez hablas un idioma indígena. Por ejemplo, náhuatl es un idioma de México que es muy popular. Sigue hablando muchas personas este idioma. Y en esta clase, nuestro proyecto final es elegir un idioma. El mío es el idioma Mam de Guatemala. Y lo que tengo que hacer es encontrar todo lo que puedo sobre el idioma y después decidir si yo podía, cómo ayudaría a que no va a morir el idioma. Porque queremos proteger los idiomas, no queremos que se van y que se ponen a extinguir, porque traen mucha información, cultura y más que nada es la identidad de las personas, que es su primer idioma o el idioma de su familia desde hace, quién sabe, 1000 años, porque es muy importante proteger los idiomas. Entonces, esto es mi primer proyecto final. Quería hablar de eso contigo porque es muy interesante y muy importante que protegemos los idiomas de la gente indígena para que no se van, porque muchas personas están hablando español o inglés en vez de su idioma y hacen que olviden de su identidad como así. Entonces, es muy importante, y quería dejarte saber que muchas universidades ya están haciendo proyectos como eso para ayudar a informar a más personas. Entonces, es muy importante que la gente entienda la importancia de las universidades. Y porque no estamos con el gobierno. El gobierno sí controla la escuela secundaria, la primaria, pero las universidades trabajan aparte, no tiene nada que ver con el gobierno. Es puro research, puro trabajo duro en encontrar la información correcta. No es bias con el gobierno, nada. Es información real y importante lo que enseñan en las universidades. Y luego
Mi otro proyecto es sobre el español en una clase que se llama Estilísticas. Es donde, si tal vez notas que he mejorado mucho mi español, es gracias a esta clase, porque ella nos ayuda mucho. Ella es una gringa también, pero ya tiene, creo que dijo, más de 30 años enseñando el español en la universidad. Entonces, ella es muy inteligente y me ha ayudado bastante en mejorar mi español escribiendo y hablando. Y también intenta ayudarnos a como usar vocabulario más elocuente. Entonces, tal vez he mejorado un poco. Es por eso. Ella se llama Doctora Partica y es muy genial. Y en su clase, mi proyecto final es escribir un ensayo y hacer una actividad sobre un cuento corto de René Ferrer. Te recomiendo sus obras. Es una escritora de Paraguay y escribe historias cortas, pero que son muy, muy geniales y muy difícil de entender. Tienes que leerlo como 5 veces para entender, porque son muy, muy buenos. Se llama René Ferrer, te recomiendo. Y finalmente otra clase es sobre Appalachia, que es donde yo vivo. Es una parte de Estados Unidos de mucha pobreza, mucha naturaleza, muchas drogas, mucha cultura y tradiciones y música y alcoholismo. No sé, hay cosas malas y cosas buenas de mi región. Te he enseñado puras cosas buenas como la naturaleza, las tradiciones, como ser parte de una familia y todo eso. Y es muy bonito, pero también es un lugar con muchos problemas con los opioides, drogas, pastillas, alcoholismo y sí. Y tenemos muy mala salud. Muchas personas tienen diabetes porque no pueden encontrar comida fresca y comen pura grasa y comen pura comida de lata. Entonces, mi proyecto final es un examen en esta clase. Mi otra clase es una clase de inglés donde hemos leído muchas obras y el proyecto final es un ensayo pequeño. Entonces, eso es todo lo que te iba a decir sobre mis proyectos finales, pero también decidí que te voy a leer un cuento de René Ferrer que tengo que usar para mi proyecto final. Se llama Una tarde de domingo y te lo voy a leer. Espero que te va a gustar porque es súper interesante. Déjame ir por mi papel y lo voy a leer. Vas a notar que aquí lo tengo imprimido y lo he marcado mucho porque es muy difícil de entender, como te dije. Marqué muchas cosas y muchas palabras para entender la definición mejor. Y si no quieres escuchar este cuento, no tienes que, pero yo pensé que era una buena idea, como algo diferente para hacer aquí en mi canal de YouTube. Entonces, ya te voy a leer Tarde de Domingo de René Ferrer, una autora de Paraguay. Es una historia muy buena y muy interesante, pero tiene un final raro. A ver, ok. Era un hombre magro, de cabellos crespos y estatura regular. La chispa celeste de sus ojos denotaba una inteligencia ágil, desperdiciada tras un escritorio impersonal durante toda una vida de oficinista, de escasas palabras, pero conversación agradable cuando le interesaba el tema, que generalmente recaía sobre la mecánica, la política o las elucubraciones religiosas.
Perdóname que hay muchas palabras que no puedo pronunciar bien. Una vida modesta en su casa ataviada de glorietas, el póker con los amigos cada semana, la conducta correcta dentro de la rutina más honorable y orgullo de 3 hijos universitarios conformaban los rasgos sobresalientes de su existencia. No se le conocía devaneos amorosos ni dificultades económicas excesivas hasta que se le enfermó la mujer. Ahora sentía en el pecho un fuego insaciable, un desasosiego ininterrumpido que le roía las vísceras. Los días se repetían cruelmente en su memoria, y en ese deshacerse del tiempo vivido tropezaba invariablemente con sentimientos ambiguosos, malsanos. No entendía muy bien por qué se le había borrado de la mente los momentos amables que de seguro tuvieron que presentarse alguna vez a lo largo de su vida, los gestos humanitarios que sin duda tuvo, no rozaban nunca su recuerdo. Su pensamiento recaía siempre en la congoja. La cabeza le dolía con tenacidad, y entre los alfilerazos que le acribillaban las sienes de colaba la resaca de antiguas mezquindades. Hacía tiempo que no hablaba con nadie, aunque solía observar caras amigas que al tratar de alcanzar parecían eludirlo, o era él que se alejaba. No lograba entender. En cambio, siempre zumbaban a su alrededor rostros que hubiera querido evitar, gente dudosa, de pensamientos turbios también, que envidiaron sus glorietas, su escritorio pasado de moda, sus libros de contabilidad. Le parecía un sarcasmo feroz. ¿Qué lo envidiaron a él, que nunca sobresalió en nada? Eso le dolía. Cuando lo despidieron por un motivo que ya no recordaba, se encerró en el patio trasero de su casa a podar las enredaderas dentro del más estricto anonimato. Y así pasaron sus días hasta que se le enfermó la mujer. Era insoportable retornar cada día a la habitación donde estaba la enferma, desfallecida sobre la cama matrimonial, con los ojos abiertos y fijos y sin dirigirle la palabra para nada. Le angustia ese silencio donde rebotaba su conversación. Evidentemente sus palabras no la llegaban. Era como si estuviera sorda o hubiera perdido la razón. ¿Habría perdido la razón? No lo sabía. De cualquier manera, no parecía otra cosa que una planta desgajada por la enfermedad. Sus hijos tampoco notaban su presencia, solo se ocupaban de ella. Cuando se les acercaba, seguían conversando como si evitaran verlo o no existiera. La sospecha de que le hacían el vacío por algún motivo incierto le ahondaba su sufrimiento. Los seguía por toda la casa, un poco a la distancia, como temiendo algo. Necesita de afecto, de una palabra, necesita desesperadamente del contacto tibio, físico, concreto de la carne. De noche, cosa extraña, la oscuridad huía de sus ojos.
No conseguía la penumbra suficiente para dormir y se quedaba desvelado horas enteras, condenado a la claridad. Esa claridad que le cegó desde aquella tarde, perdida un poco entre tantos recuerdos. No podía abandonar ni siquiera un momento su oficio agobiante de testigo oculto, siempre en vigilia, siempre acechante, escuchándolo todo, distinguido casi el pensamiento de los demás. Una luz carente de alegría delinea, sin embargo, con despiadada nitidez sus viejos defectos. Estaba cansado, pero no podía dormir, hambriento y le repugnaba la comida. El agua quemaba sus labios, aunque la sed le desorbitara los ojos. Era extraño verse retornar siempre a la misma habitación para encontrar siempre el mismo silencio. Nadie le hace caso. Su mujer está ahí, enredada en su propia telaraña, con los ojos brumosos, vacíos de tan abiertos. Lo llamaba, sí, de vez en cuando, y cuando acudía, se desbarranchaba hacia la inconsciencia. Al poco rato lo llamaba otra vez, con esa voz impersonal de los enfermos que ya se han olvidado de sí mismos. Él permanecía a su lado como un intruso, sin saber qué hacer. Al rato se alejaba trastornado, evitando mirar el crucifijo sobre la cabecera de la enferma. Se sentía arder. Ese fuego le llegaba en oleaje sucesivo desde los huesos hasta la piel, como si una ponzoña ardiente se le hubiera instalado definitivamente en la carne. Todo le dolía, pero no encontraba los remedios en el botiquín, ni aspirinas, ni sedantes, ni aquellos paquetitos de hierbas que su mujer solía comprar de tanto en tanto. Nada encontraba en la casa desde que ella se cayó enferma. La ausencia de sus cuidados le dolía en la piel. La buscaba, obstinadamente la buscaba en los rincones familiares, en el patio, sabiéndola, sin embargo, inmóvil en su cuarto. Algo se asoma al borde de su memoria sin lograr imponerse del todo, la sospecha de algo vergonzoso y ruin. Aquella tarde era domingo y le pesaba. Se alejó de la casa con esa brasa encendida que acostumbraba a tener dentro de las órbitas. Le urgía el deseo de rezar y no podía, de entrar en una iglesia, arrodillarse y pedir perdón, pero algo amordazaba sus impulsos, como si las oraciones aprendidas en su tiempo de niño hubieran quedado sepultadas con su infancia. Cuando se hizo grande dejó de creer en Dios, pero ahora quería encontrarlo y se perdía en los laberintos de su propia desesperación. Una puerta se cerraba con estrépito cada vez que lo buscaba, y en ese destierro permanente de la bondad divina se sentía insoportablemente desdeñado. Vagamente comprendió que era demasiado tarde y se enredó en el miedo. Aquella tarde era domingo, como una brisna en el aire caliente del verano. Volvió a los mismos parajes, arrastrado por el viento desparejo de un siniestro deseo, un deseo de volver
Aquella pradera casi azul, donde jugaban los niños, se veía tan distante a pesar de estar ahí, que tuvo la vaga sospecha de que le estaba vedada. Parecía una pesadilla de hermosura de la cual quedara al margen. Se sentía trastornado. Llegó a pensar que era otro, un desconocido, un extraño, un doble. Como entonces, aquella tarde era domingo. Sobre el pasto, la gente seguía sentada con indolencia demorando la partida, indiferente a su paso, ajena al desatino de su corazón. Con las camisas desprendidas, sus vestidos alegres, hombres y mujeres parecían una prolongación del atardecer, contentos y agradecidos por esas delicias simples que no cuestan nada. De pronto los odió. Le molestaba la frescura suelta de sus voces, el eco de la felicidad. El guardia comenzó a cerrar los portones avisando a la gente que era las 6. En las jaulas, los animales se echaban a descansar como si supieran que su tarea cotidiana estaba cumplida, y él, como un exiliado en domingo, hizo su última recorrida. Casi de noche salió del jardín botánico, bordeando lentamente sus linderos. Un impulso urgente lo arrastra a ese lugar, a pesar del corcoveo de su voluntad, que se resistía inútilmente con repugnancia. Como una niebla lo envolvió el recuerdo de aquella tarde de domingo, agobiándolo con su densidad intolerable. Reconoció vagamente el paraje, oyó los matorrales polvorientos y en la vereda de arena se tropezó con las mismas piedras. Entre el deseo de llegar y de estar lejos, la totalidad de su ser se desgarraba. Era por ahí cerca, lo presentía, lo palpaba en el aire. Continuó. La noche se iba tragando poco a poco los últimos jirones de la tarde. Se le agudizó la desazón y creyó que no resistiría esa tortura por más tiempo. Clavado en la vereda, se quedó de pronto, el pulso encabritado bajo la hinchazón de las venas, la boca más seca, más amarga. La emoción lo fue resquebrajando a medida que comprendía. Finalmente lo vio. En el lugar exacto del suceso, el vecindario habría levantado una pequeña capilla, una casita baja, rosada, insignificante como él. En el alero del techo se erguía una cruz de madera enlazada por el paño blanco que la piedad de una beata había almidonado. Recobró por un instante a su madre planchando los manteles de la iglesia de la Virgen del Rosario allá lejos en sus 7 años. Adentro, resguardada por una puertecita de vidrio, ardía vacilante una vela de cebo. Un grito se le quedó en la garganta para avivarle el sufrimiento. Se dobló sobre sí mismo hasta tocar el suelo y, sollozando, reconoció el lugar exacto donde meses atrás, una tarde de domingo,
se había pegado un tiro. No sé por qué, pero me da piel de gallina. Oh. Lo siento que soy mala en pronunciar muchas palabras. Tal vez hizo muy difícil entender qué estaba diciendo o qué pasó en el cuento. O tal vez, como tú a lo mejor eres hablante del español, obviamente tal vez fue muy fácil de entender lo que dice, porque para mí es muy difícil. Muchísimas palabras aquí yo no entendí y tuve que buscar la definición o un sinónimo que puedo entender. Por ejemplo, comenzando con la palabra crespos, yo no sabía qué significa, tampoco como tropezaba, eso es más, pero congoja o trastornado, cosas así, poco difícil para mí de entender. Pero por favor, déjame saber, puedes arrancarme, puedes decir, Kylie, nunca hagas eso otra vez. No entendí nada porque no puedes pronunciar nada. O tal vez fue un poco divertido escuchar. Entonces, por favor, déjame saber en los comentarios. Y esto es todo de hoy. Y también puedes comentarme lo que quieres de mis proyectos finales que te expliqué. Te voy a agradecer mucho si me lo dices, porque puedo decir a mi profesora qué opinan ustedes. Entonces, si no has suscrito a mi canal, suscríbete. Eso fue mi primer video así. Y tal vez el último, simplemente dime si debo leer más historias o hablar más de mis clases. Y entonces, suscríbete, dale dedito arriba y coméntame algo, por favor, porque ayuda mucho al canal. Entonces, eso fue todo para hoy. Ahora es tiempo que yo de veras trabajo en mi proyecto final para las clases, porque si no, me voy a recibir una nota muy mala. Entonces, hasta la próxima. Bye. Muchas gracias.